¿Alguna vez te has imaginado cómo sería alcanzar la riqueza sin esfuerzo? Suena tentador, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que ese sueño es una trampa peligrosa que puede llevarte, no a la fortuna, sino a la ruina? Muchos creen que las historias de éxito dependen de la suerte o de una fórmula mágica que solo los más astutos conocen. Y eso es exactamente lo que pensaba el perezoso de nuestra historia, hasta que descubrió, de la peor manera, que el precio de la inercia es más alto de lo que jamás pudo imaginar. Esta es una de esas historias que desafían nuestras creencias más profundas. El perezoso lo tenía todo: tiempo, oportunidades e incluso los consejos de un sabio. Pero, al elegir siempre el camino más fácil, cavó su propio destino. ¿Quién no ha pensado alguna vez en atajos? ¿Quién no ha dudado frente a una oportunidad, esperando que algo mejor caiga del cielo? Este cuento es un espejo poderoso, capaz de mostrar lo que ocurre cuando cambiamos la acción por excusas. Pero calma, esto no es solo otra lección moralista. Es una invitación para reflexionar sobre tus elecciones y ver las oportunidades que te rodean, antes de que sea tarde. Y, quién sabe, quizá puedas transformar tu historia mientras aún haya tiempo. ¿Quieres saber cómo? Empecemos desde el principio. Vivía en la inercia de sus días, impulsado por el deseo de que la riqueza simplemente cayera en su regazo, como quien espera que un árbol dé frutos sin haber plantado la semilla. El perezoso, como tantos otros, creía en la idea ilusoria de que el éxito es cuestión de suerte, no de esfuerzo. Ante cada reclamo de su esposa, asentía con la cabeza, pero permanecía inmóvil, como si su terquedad fuera una protesta silenciosa contra un mundo que le exigía demasiado. Hasta que, en un raro momento de iniciativa, decidió buscar a alguien que le ofreciera la solución mágica a su falta de acción. Así comenzó su jornada. Un hombre sin prisa, pero lleno de esperanzas poco realistas, se puso en marcha. No era difícil identificar su esencia: pasos lentos, ojos soñadores y una resistencia férrea al trabajo. Creía que existía algo más allá del esfuerzo que las personas comunes desconocían. Esa creencia era lo que lo motivaba a buscar al hombre sabio, imaginando que, al final, encontraría la fórmula para una vida de abundancia sin mover un dedo. Al fin y al cabo, las historias de fortunas fáciles siempre son atractivas, ¿verdad? En el fondo, su caminata era más que física, era un reflejo de la búsqueda de atajos que tantos persiguen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esos atajos parecen tan seductores? Tal vez porque prometen resultados sin sacrificio, ignorando que incluso el fruto más simple exige el esfuerzo de un jardinero. Sin embargo, nuestro perezoso aún no veía esto. En su camino solo veía un medio para aliviar las demandas, sin darse cuenta de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande, aunque no como él lo esperaba. Mientras seguía su ruta, el perezoso comenzó a encontrar desafíos inesperados, pero no del tipo que requieren esfuerzo físico, sino elecciones simples. El primero fue un lobo hambriento, con una mirada penetrante y un pelaje desgastado, que le pidió ayuda. El perezoso, sin embargo, dudó. Después le preguntaré al sabio cómo resolver esto, dijo, intentando deshacerse de la responsabilidad. Después de todo, las historias sobre ayudar a animales nunca habían sido su prioridad. ¿Y por qué lo serían, si él mismo seguía buscando resolver su propia vida? Más adelante, un manzano enfermo llamó su atención. Sus ramas secas y sin hojas parecían implorar por ayuda. Si me ayudas, te daré los mejores frutos, prometió el árbol. El perezoso, con la mano en el mentón, pensó, eso suena prometedor, pero, mejor le pregunto al sabio primero. Anotó mentalmente la promesa y siguió su camino. Curiosamente, no se dio cuenta de que las oportunidades, al igual que las manzanas maduras, no esperan para siempre. Finalmente, encontró un pez que apenas podía respirar, debatiéndose en un arroyo poco profundo. Algo está atascado en mi garganta. Por favor, ayúdame. Una vez más, respondió con su típica evasiva, consultaré al sabio sobre esto. Es curioso cómo algunos prefieren posponer pequeñas acciones en lugar de resolverlas en el momento. Mientras el pez se alejaba, el perezoso continuó su trayecto, sin saber que estaba dejando atrás piezas importantes de su propia historia. Cuando finalmente llegó al sabio, el perezoso estaba ansioso, pero también confiado en que escucharía algo que confirmara sus expectativas. El anciano, con mirada serena y voz pausada, escuchó atentamente cada palabra. Ah,
¿Entonces quieres riqueza sin esfuerzo? Muy bien, pero antes de hablar de eso, resolvamos algunos asuntos que trajiste. El perezoso quedó desconcertado. ¿Resolver? No esperaba que el sabio le diera importancia a esas cuestiones triviales. Después de todo, las historias sobre sabiduría suelen tratar sobre el destino, no sobre tareas. Para el lobo hambriento, el sabio sugirió algo sencillo: dile que hay una granja más adelante, donde encontrará qué comer. Para el manzano enfermo, el consejo fue directo: necesita agua y poda. Pide a alguien que lo ayude. Y sobre el pez, el sabio fue igualmente claro: saca lo que está atascado en su garganta. Quizás te lo agradezca. Cada solución era tan práctica y directa que parecía hasta obvia, pero el perezoso, con su costumbre de complicar las cosas, ya se preguntaba si valía la pena recordar todo eso. ¿Y su propia riqueza? El sabio sonrió y dijo: vuelve a casa. Tu respuesta ya está en el camino. El perezoso quedó boquiabierto, confundido por la simplicidad de la instrucción. ¿Solo eso? ¿Volver a casa? Esperaba una fórmula mágica, una revelación transformadora. Pero el sabio solo le dio una última mirada enigmática, como quien sabe que ciertas lecciones necesitan ser vividas para ser comprendidas. Sin otra alternativa, partió, aún masticando la frustración de no haber recibido lo que esperaba. Mientras rehacía el camino de regreso, el perezoso comenzó a repasar los encuentros que tuvo. Primero, vio al lobo hambriento al borde del camino, con ojos aún más desesperados. Recordó las palabras del sabio sobre la granja y casi se sintió tentado a decir algo. Pero, en lugar de eso, pensó: ¿de qué sirve? Ese lobo no me dará nada a cambio. Y así, ignoró al animal, que lanzó un aullido amargo mientras el hombre seguía adelante. Es curioso cómo algunas historias de éxito se pierden por la simple falta de empatía. Más adelante, llegó al manzano enfermo, que ahora parecía aún más frágil. Sus ramas parecían suplicar ayuda, como brazos extendidos en desesperación. Sabía qué hacer: bastaba con buscar agua y pedir ayuda para la poda, pero, nuevamente, dudó. Esto me tomaría tiempo. Además, ¿qué haría con manzanas si ni siquiera me gustan tanto las frutas?, murmuró, sin darse cuenta de que, a veces, aquello que ignoramos puede ser lo que nos sustenta en el futuro. Por último, vio al pez, todavía luchando contra el objeto atascado en su garganta. El perezoso se agachó, observó al animal, pero se encogió de hombros. Es demasiado esfuerzo. Que se las arregle solo, pensó. En ningún momento pasó por su mente que ese pez, con un pequeño gesto de ayuda, podría ofrecerle algo valioso. Mientras se alejaba, las oportunidades se cerraban una a una, como puertas que él mismo cerraba con llave. Pero, como todo ciclo mal terminado, aquello que ignoraba estaba a punto de pasarle factura. Cuando llegó al lugar donde encontró al lobo por primera vez, el perezoso notó algo extraño. El animal ya no estaba tan débil, pero tampoco parecía amistoso. El lobo lo observaba con una mirada fija e inquietante, como quien espera su oportunidad. Sin decir una palabra, avanzó. El perezoso intentó huir, pero sus pasos lentos y torpes no fueron suficientes. En ese instante, comprendió que las pequeñas decisiones ignoradas a lo largo del camino habían sellado su destino. Al final, las historias no se componen solo de comienzos, sino también de consecuencias. Mientras luchaba inútilmente por escapar, destellos de todo lo que había descuidado pasaron por su mente. La granja que podría haber salvado al lobo. El manzano, que prometía frutos abundantes. El pez, que tal vez escondía un secreto valioso. Cada oportunidad desperdiciada parecía ahora una pieza de un rompecabezas que él mismo había desmontado. Y el lobo, símbolo de todas las oportunidades ignoradas, era el encargado de cobrar su deuda con la vida. Es curioso cómo la pereza, tan cómoda al principio, puede transformarse en un depredador implacable al final. Al final, solo quedó el silencio. El perezoso no solo perdió la vida, sino también la oportunidad de transformar su historia. La lección que el sabio intentó enseñarle era simple: el verdadero enriquecimiento proviene del esfuerzo, de mirar con atención las oportunidades y de la voluntad de actuar. Pero él eligió el camino más fácil, y el destino se encargó de mostrarle que los atajos, muchas veces, llevan a abismos. Aún así, hay algo intrigante en esta historia, ¿no es así?
¿qué habríamos hecho en su lugar? Y entonces, después de todo esto, surge la gran pregunta, ¿cómo estás escribiendo tu propia historia? ¿Estás aprovechando las oportunidades o dejando que se escapen, esperando que algo más grande suceda sin esfuerzo? La verdad es que cada elección que hacemos, o evitamos hacer, construye nuestro camino. ¿Y si el perezoso hubiera actuado de otra manera? ¿Y si hubiera ayudado al lobo, cuidado del manzano y salvado al pez? El final habría sido diferente, ¿no crees? Ahora, mira tu vida. ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades de crecimiento porque parecían difíciles o laboriosas? El éxito y la riqueza no aparecen mágicamente, se construyen con acciones, por pequeñas que sean. ¿Qué puedes hacer hoy para cambiar el rumbo de tu historia? Tal vez sea aprender algo nuevo, empezar ese proyecto que has dejado de lado o incluso tenderle una mano a alguien que lo necesita. Las historias más inspiradoras comienzan con un pequeño paso. Entonces, ¿qué tal si das ese paso ahora? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a mí en este viaje de aprendizaje y transformación. Aquí encontrarás más historias como esta y consejos prácticos para no solo cambiar tu vida, sino también impactar a quienes te rodean. La vida es un libro esperando ser escrito. ¿Cuál será el próximo capítulo de tu historia?